Muy buenas noches, amigas y amigos. Gracias por estar en nuestras sintonías. Estamos completamente en vivo acá en su entrevista GenTV Opiniones. Es muy importante seguirle brindando a usted esas reiteraciones necesarias para que seamos conductores responsables al volante. Hay una serie de accidentes de tránsito que nos complican también la vida y que por supuesto nos generan problemas y más. Estamos por iniciar este periodo vacacional en donde hay que cuidar a los nuestros, hay que cuidar a nuestros familiares y disfrutar de esas vacaciones como se debe. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante. Quiero darle la bienvenida a la doctora Nidia Cañas, quien es coordinadora del componente de atención de la persona adulta mayor, con quien vamos a conversar sobre un tema que a todos nos atañe y que por supuesto hay que irnos formando y hay que familiarizarnos con nuevas terminologías. Bienvenida, doctora. Gracias, muy buenas noches. Saludos a la teleaudiencia que nos está sintonizando a esta hora de la noche. Un saludo a estos adultos mayores maravillosos de la República de El Salvador, en especial a mi abuela querida y amada, que por ella soy geriatra gerontóloga, a mi madre que me debe estar viendo y por supuesto a Johnny y a doña Yolanda que nos acompañan esta noche. Claro, y también ya lo mencionaba la doctora, está la señora Yolanda Fabián, quien es integrante de la Mesa de Salud de la Persona Adulta Mayor. Queremos darle la bienvenida también y que por supuesto es importante este trabajo que realizan ustedes. Muy buenas noches, es un placer estar nuevamente en Canal GenTV, un canal que desde mucho rato está apoyando a las personas adultas mayores. A todos los adultos mayores que seguramente nos sintonizan en esta hora, incitarlos una vez más y motivarlos a seguir adelante en la lucha por nuestros derechos humanos. Por supuesto, Gracias. Justamente nuestro tema de este día es modelo de atención en salud para la persona adulta mayor. El día de ayer, lunes 8 de abril, el Ministerio de Salud hizo la entrega a la Mesa de Salud del Adulto Mayor del documento modelo de atención para la persona adulta mayor. Vamos a ver una nota que nos habla y nos pone en contexto sobre esta entrega. Este modelo ha sido construido por un equipo técnico especializado de diferentes partes del sistema de salud con la participación de la sociedad civil. Pero también el modelo ha tenido un equipo consultor que lo ha revisado, lo ha analizado, si reúne todas las características propias de un documento de esta magnitud para un grupo etario tan importante en el mundo como es el adulto mayor. Pero por si fuera poco, este documento ha tenido un comité de revisión interinstitucional e intersectorial que le ha dado la validez necesaria para consolidarlo como uno de los modelos de atención en salud más importantes de América Latina. Este documento para nosotros es el inicio de un proceso que deberemos trabajar conjuntamente el Ministerio y sociedad civil para lograr que todos los empleados del sistema de salud, no solo del Ministerio de Salud, del sistema de salud, realmente conozcan, se comprometan y den un giro de 180 grados en la atención que merecen las personas mayores en nuestro país. Ahí teníamos esas reacciones. Quiero iniciar, doctora Cañas, con usted preguntándole cuál es el propósito de este modelo. Bueno, el modelo de atención integral en salud de la persona adulta mayor busca establecer directrices multidisciplinarias en la atención a la persona mayor. Pero no solo es un documento regulatorio más, el modelo busca ambiciosamente trabajar 5 áreas fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de las características de envejecer de las personas mayores, siendo estas pues el primer pilar la promoción del envejecimiento activo y saludable. Pero antes de entrar de lleno en estos componentes del modelo, es muy importante decir que está hecho y consensuado con las personas mayores. Como bien decía el señor viceministro en la conferencia de ayer, además el modelo fue diseñado, ¿verdad?, y consultado con otros colegas geriatras que aportaron al diseño de la construcción de este instrumento. Es muy importante que todos los salvadoreños comprendan que el envejecimiento es una parte de la vida. La vejez es una parte de la vida tan maravillosa como puede ser la adolescencia, como puede ser la juventud, como puede ser pues un adulto joven. Entonces es muy importante tomar conciencia desde tempranas edades que el envejecimiento, queramos o no, llegará. La forma en que lleguemos dependerá única y exclusivamente de nosotros. Por eso es que el modelo se diseña y se construye tomando en cuenta las características muy particulares del envejecimiento del ser humano. ¿Qué quiere decir esto?
Una persona mayor no envejece igual a otra persona mayor, ni los gemelos idénticos, ni aún estos gemelos que han crecido en el mismo vientre materno, compartiendo la misma placenta, no tendrán las mismas características a la hora de envejecer. Si usted no conoce cuáles son esas características del envejecimiento, por supuesto, y además tiene una dieta inadecuada, tiene estilos de vida desordenados y por supuesto que las determinantes sociales en las cuales usted se ha desarrollado y crecido, por supuesto que modelarán la forma en que usted envejezca. Creo que es importante que la población salvadoreña sepa que usted envejecerá en la forma en que haya vivido. Y por eso perseguimos con este modelo un rigor científico muy importante a la hora de tomar en cuenta estas características. La persona mayor enferma de forma diferente a una persona adulta. Una persona adulta de 30, 40 años, si le va a dar neumonía, tiene fiebre alta, dolor en punta de costado, se siente muy mal, tiene escalofrío, puede perder peso, pero en una persona mayor, una neumonía, tan solo puede tener una manifestación cardinal, que puede ser la confusión mental, puede ser una caída, puede ser simplemente la desorientación, puede ser la pérdida del apetito. Entonces, un cuadro florido manifiesto, los profesionales que atendemos personas mayores no debemos de esperar encontrarlo de esa forma, sino que la forma se llama presentación atípica de las enfermedades, porque la forma típica en un adulto joven es atípica en una persona mayor. La gran mayoría de personas mayores no hacen cuadros febriles, se deshidratan fácilmente, se confunden fácilmente, tienen una escasa reserva funcional y creo que más adelante podemos ahondar en eso. Entonces, esas particularidades hay que comprenderlas desde ahora que estamos jóvenes. De manera que nosotros podemos envejecer de diversas formas, entre las cuales, por ejemplo, el envejecimiento sano o satisfactorio es el que está el esperado, ¿verdad? El que usted, pues si usted ha sido un individuo que tiene genes muy buenos, usted envejecerá de esa forma sin ningún tipo de enfermedad, sufriendo, por supuesto, las características irreversibles de ese envejecimiento y pequeños fallos en su salud, pero la conservará. Después, este envejecimiento patológico es el que hablábamos ayer en la conferencia de prensa, en el cual una persona que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene una enfermedad renal crónica, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad que deteriora su memoria, su mente, entonces, por supuesto, la calidad del envejecimiento será completamente diferente. Hay distintas necesidades, doctora. Claro, por supuesto. Por eso es tan importante hacer algo que sea especialmente pensado para personas mayores, tomando en cuenta estas características a la hora de envejecer. ¿Cómo buscan proveer o cómo aborda este modelo también proveer la salud digna a nuestros adultos mayores, doctora? Por supuesto que tiene el enfoque primario, ¿verdad?, que es el derecho a la salud. O sea, realmente se han hecho conquistas que no podemos dejar de señalar y ese es el derecho humano a la salud. Entonces, se han acercado los servicios de salud a la población y eso es muy importante. ¿Qué es lo que nos está faltando? Que este profesional que atiende a personas mayores sepa oportunamente identificar a este adulto mayor que tiene una necesidad diferente, que puede ser con un abordaje temprano, estamos incluso adelantándonos en años, en meses, a una discapacidad que puede ser permanente. Claro. Y el término correcto, el abordaje que hay que darle, doctora, es persona adulta mayor. Persona adulta mayor. Claro. Correcto, persona adulta mayor o persona mayor, ¿verdad? Es importante que nosotros vayamos quitándonos de nuestro vocabulario el viejito, la viejita, el abuelito, la abuelita, el anciano o la anciana. Por ejemplo, esos términos se usan mucho en el Reino Unido, en Norteamérica, ¿verdad? Por esos términos en inglés. Entonces, pero siempre están sujetos a esa discriminación. Es muy importante decir que este modelo también es una conquista porque la persona, digamos el niño, la mujer embarazada, tienen todas sus formas de atenderse correctamente. Pero el adulto mayor le estaba faltando eso, un instrumento, un modelo que dijera qué grandes líneas tenían que tomarse en cuenta a la hora de atender a estas personas mayores. Y una de esas, pues, que la vamos tal vez a explorar más adelante, es el fortalecimiento del talento humano. Claro. Quiero preguntarle a la señora Fabián cómo recibe la Mesa de la Salud para la Persona Adulta Mayor esta importante herramienta. Para nosotros como Mesa Nacional de Salud, como colectivo de adultos mayores,
es de mucha satisfacción poder tener un instrumento que le da solución de alguna manera a las demandas en la atención de salud que por años y por años hemos venido realizando, tanto a nivel del Ministerio de Salud como a través del Seguro Social. Es decir, los adultos mayores hemos estado siendo atendidos de una forma parcializada, de una manera, mejor dicho, fragmentada. Tenemos problemas del corazón y nos atiende el cardiólogo, pero independiente del que nos atiende por la hipertensión. Entonces no ha habido como esa coordinación interdisciplinaria de todas esas medicinas o de todas esas profesiones médicas que tienen que ver con la salud del adulto mayor. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido, digamos, una asistencia médica muy deficiente. Y ahorita mismo puedo mencionar, ¿verdad? Los adultos mayores estamos problemados a raíz de que se cambió un medicamento llamado Irbesartán, que se lo estaban aplicando a más de 100,000 adultos mayores, pero por X razones dijeron que ya no, que lo iban a sustituir. ¿Y qué ha pasado? Que muchos de nuestros adultos mayores han sido sobremedicados, han tenido una medicación más allá de la dosis que deberían de haberles dado, otros han tenido menos y resulta que los adultos mayores han tenido cuadros de descompensación sumamente complicados. ¿Por qué? Porque nos han visto de manera segmentada, de manera fragmentaria, ¿verdad? No en una interdisciplinariedad que permita una atención médica con calidad y calidez y que ataque de una manera integral los problemas de salud y obviamente pues nos pueda generar mejores condiciones. De tal forma que para nosotros es sumamente satisfactorio saber que pues el Ministerio de Salud al final entendió que las demandas de los adultos mayores están más que justificadas por la razón de que somos una población en crecimiento, ¿verdad? Las estadísticas son bastante incompletas en este país y no solo en este país, sino quizás en Latinoamérica. Los registros son a veces ambiguos, a veces incompletos, hay subregistros, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que más allá de 1 millón de adultos mayores merecemos esa nueva forma de atención que esperamos que se concretice de tal manera que nosotros podamos tener una mejor atención de salud y obviamente podamos mejorar nuestra calidad de vida. Claro. Se sabe, doctora, que de cada 10 personas, 8 personas adultas mayores tienen problemas de salud. Hay que poner en contexto a nuestra teleaudiencia de cómo está la situación en el país con nuestros adultos mayores. Sí, eso es importante. Por eso el modelo da respuesta, trata de dar respuesta a esto. ¿Qué sucede? Que esto es un fenómeno progresivo, ¿verdad? Hace un par de años nos contábamos con una reforma de salud que ha permitido, como lo mencioné anteriormente, pues la accesibilidad de los servicios de salud a la población, ¿verdad? Más alejada. Es muy importante tomar en cuenta que nuestro país está enfermando muy joven, ¿verdad? Entonces, la población que está laboralmente activa, que son padres de familia, ¿verdad? Que son personas jóvenes, tienen hasta 3 o 4 enfermedades apenas con 30 años. Entonces, esa carga que se llama carga de enfermedad, por supuesto que va deteriorando cada uno de esos órganos. Y por eso es que usted cuando llega a los 50, 60 años, usted está presentando las complicaciones del ciclo de la enfermedad de casi 15, 20 años. Por ejemplo, con 30 años usted fue diagnosticado de una diabetes, entonces usted por supuesto que a los 50 años ya tendrá las complicaciones más puntuales de la diabetes mellitus, como la neuropatía, ¿verdad? ¿De qué se enferman los adultos mayores en El Salvador? Las personas mayores se están enfermando en El Salvador de infecciones respiratorias altas, bronconeumonías, infecciones del aparato geniturinario, deshidrataciones, enfermedad renal crónica. Básicamente, casi todas las personas mayores que están
ascendiendo, llegando a los 60 años, ¿verdad? Cuando se es cronológicamente adulto mayor en El Salvador, tienen hasta 4 o 5 enfermedades. Y quiero llamar la atención en esto. Usted tiene 5 enfermedades y cada una de esas enfermedades se ve con un especialista distinto, que además prescribe diversos medicamentos para esas diversas enfermedades. O sea que si usted tiene nosotros le llamamos a eso multimorbilidad. Si usted tiene más de 3 enfermedades, pero está tomando 25 medicamentos, entre una media de 5, 10, 15 medicamentos para cada una de estas enfermedades. ¿Cuál es la esperanza de vida, doctora, para los salvadoreños ante esta situación? La esperanza de vida para El Salvador, bueno, de verdad que eso es un logro mundial. Por eso es que tenemos que estudiar de lleno el envejecimiento en El Salvador, porque no solo es un éxito en nuestro país, sino que es un logro de la vida. O sea, es un fenómeno que será irreversible y es universal. Y aquí estamos hablando que las mujeres, las niñas que están naciendo en este momento en los hospitales nacionales y privados tienen una esperanza de vida de hasta 72 años. Y los varones tendrán una esperanza de vida entre 66 y 68 años. Desde el año 90 hasta el año 2018, El Salvador ha ganado 2,5 años de vida, de sobrevida. ¿Sí? Y por supuesto que de hacer notar que eso solo refleja el avance que nuestro país ha tenido en materia de salud. ¿Se ha ido, doctora, superando también esas barreras o estereotipos que se tienen, o como vemos a la persona adulta mayor que puede ser una persona discapacitada? Correcto, eso es muy importante. Por ejemplo, eso es un paradigma negativo asociado a la vejez. En nuestro país se cree que todas las personas mayores son dependientes, son discapacitadas, no pueden ser productivas para la sociedad, no son proactivas, son dependientes económicamente, son una carga para los sistemas de salud, para los sistemas económicos, para los sistemas de pensiones, pero eso realmente está alejado de la realidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que prepararnos para esa etapa, y quiero enlazar esta idea con la anterior y decir que, por ejemplo, en materia de atención geriátrica, nosotros venimos de un modelo curativo, claro, ¿verdad?, donde se nos enseña a curar enfermedades, pero las enfermedades... No a prevenir. Correcto, ¿verdad? No a prevenirlas, pero además de eso, una vez que usted ya está enfermo, es menos costoso evitar esas complicaciones, esas descompensaciones a su salud. Entonces, para nosotros como geriatras es tan importante no solo hablar del control de sus enfermedades crónicas, sino que de la salud funcional, la capacidad funcional. Y creo que eso es lo más relevante del modelo de atención, que es un modelo con una visión geriátrica genuina, de especialidad, como tiene que ser. Habitualmente se evalúan a las personas mayores por la cantidad de enfermedades que tiene, por los medicamentos que toma, pero muchas de estas personas mayores tienen además disminuida su capacidad funcional. Y usted me preguntará, ¿y eso qué es? ¿Qué es una capacidad funcional? Así se mide la salud de las personas mayores. La capacidad funcional es toda aquella capacidad que tiene un individuo para realizar las actividades de la vida diaria sin asistencia de terceras personas. ¿Sí? O sea, eso que nosotros hacemos todas las mañanas, de peinarnos, de ponernos la ropa, de escoger, de bañarnos, claro, esas actividades que no necesitamos la asistencia de un tercero, son las capacidades de la vida diaria o actividades de la vida diaria. Por supuesto. Quiero preguntarle, doctora, ese dato, ¿cuántos geriatras hay en el país? Bueno, eso es un bien muy escaso, ¿verdad? Profesionales especializados en el área de geriatría, solo contamos con 12. Hay otros 12 a nivel nacional. 12 a nivel nacional, y estamos hablando que tenemos que darle una atención a casi 800,000 personas mayores, claro, ¿verdad? Según el último censo de la DIESTI, que son los números que maneja el Ministerio de Salud. Entonces, de esos 12 geriatras, la gran mayoría está en el área privada y los otros están en la seguridad social, ¿verdad? Entonces, y en el área pública, ¿verdad? Ministerio de Salud, que atiende casi al 80% de la población, pues no contamos en este momento, pues, nada más que conmigo. Ese es un reto también que hay que superar. Por supuesto, es uno de los desafíos del modelo, ¿verdad? Claro. Quiero preguntarle, señora Fabián, ¿cómo recibe o cómo se facilita ese espacio, este trabajo interinstitucional de la Mesa para el Adulto Mayor? Bueno, nosotros tenemos ya mucho tiempo como adultos mayores organizados de estar trabajando en diferentes espacios que afortunadamente las instituciones han ido comprendiendo de la necesidad
de no trabajar para los adultos mayores, sino de trabajar con los adultos mayores. Nadie mejor que nosotros para saber cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras demandas frente a un sistema de salud, frente a un sistema laboral, frente a un sistema de pensiones, frente a cómo están construidas, organizadas las ciudades, ¿verdad? Nadie mejor que nosotros para saber eso. Entonces, afortunadamente, nosotros desde ya hace rato, más o menos unos 10 años, venimos trabajando con la Procuraduría de Derechos Humanos en una mesa de trabajo de adultos mayores. Luego después conformamos una coalición que nosotros llamamos Coalición por la Dignidad de los Adultos Mayores. Ahí convergemos alrededor de más o menos entre 10 a 12 asociaciones de adultos mayores. Luego empezamos a trabajar con el ministerio haciéndoles saber nuestras demandas. Una primera demanda que tuvimos fue pedir que hubiesen suficientes medicamentos, que las citas no nos quedaran tan lejos, ¿verdad?, tan largas, y hicimos algunas caminatas que llegamos a plantarnos allí al Ministerio de Salud, ¿verdad? Una vez me recuerdo que llegamos hasta con un ataúd, ¿verdad?, simulando que los adultos mayores nos estábamos muriendo de enfermedades que se pueden tratar, que se pueden controlar y que vistas desde este modelo podemos generar, como ya lo dijimos, una mejor calidad de vida para los adultos mayores. En ese caminar, ¿verdad?, fuimos estableciendo contactos, los primeros contactos a través de la señora ministra, a través de asesores, a través de los viceministros, el doctor Espinosa y el doctor Robles Ticas, y finalmente, afortunadamente, llegamos a la conformación de una mesa nacional para que se nos pudiera escuchar con respecto a qué pensamos nosotros de la forma de cómo anteriormente, y bueno, hasta este momento nos atiende el Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque como bien lo decía la doctora Cañas, los adultos mayores somos lo más heterogéneo que puede existir. Es más fácil encontrar homogeneidad entre los niños y los adolescentes que entre los adultos mayores. ¿Por qué? Porque un adulto mayor ya vivió 60 años, si es que no tiene más, 60 años de una historia de vida que lleva componentes de carácter genético, hereditarios, ¿verdad?, componentes de su estilo de vida. ¿Qué estilo de vida ha llevado? Ha tenido una vida desordenada, ha tenido una vida con una alimentación inadecuada, que dicho sea de paso, ese es un gran problema en nuestro país, ¿verdad? Tenemos formas de alimentarnos, a nosotras a veces en el buen sentido, ¿verdad?, nos reímos, nos invitan a foros para hablar de la salud de nosotros y terminan dándonos pan con café, ¿verdad? Nosotros nos decimos, bueno, ¿de qué estamos hablando, verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Son costumbres que las tenemos que ir superando, claro, ¿verdad? Porque como ya lo dijo la doctora, ¿verdad?, en este momento toda la gente joven que todavía no llega a los 60 años, por su estilo de vida, por su alimentación, por la sedentariedad, ¿verdad?, por esa cuestión ahorita de que los muchachos ya no hacen ejercicio porque están prendidos las 24 horas del celular, de la tablet, del internet, ¿verdad?, de todo eso. Por esos estilos de vida, muy probablemente empiezan ya a tener enfermedades que antes se consideraban enfermedades de la gente adulta, ¿verdad? No, ahora no. Ahora hay gente de 30 años que es hipertensa, ¿verdad? Y antes decía, no, eso es cuando ya se es adulto. No, ¿verdad? Pero es por eso, porque los estilos de vida y luego las determinantes sociales, ¿verdad? Porque para tener una salud digna, no solo va a lograrse con este modelo, con una atención excelente y de calidad del ministerio, no, también se tiene que lograr viendo otras situaciones, ¿verdad?, de carácter económico. Claro. Por ejemplo, un adulto que no tiene vivienda frente a otro adulto que sí la tiene, un adulto que tiene pensión frente a otro adulto que no tiene pensión, un adulto que tiene una preparación académica y que sus
actividades y sus habilidades cognitivas se van a deteriorar de manera más lenta que otro que no tiene una preparación y que por lo tanto no ejercita su mente, ¿verdad? Adultos mayores que a sus 60 años están todavía cultivando la tierra. Ajá, correcto, ¿verdad? Entonces, a sus 60, no, los 80, los 90. Claro. Correcto, entonces por eso es de que nosotros decimos, este modelo viene de alguna manera a dar, diríamos nosotros, el banderillazo de salida para entender que el fenómeno del envejecimiento en este país debe de tratarse de manera integral, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, la pirámide poblacional está cambiando, los procesos de envejecimiento en países de renta media y de renta baja son mucho más acelerados que el envejecimiento en países del primer mundo. De tal manera que el 70% de los adultos mayores que habitan en el mundo están en los países de renta baja y renta media. Entonces, si tenemos problemas de educación, problemas de seguridad, problemas de salud, problemas de vivienda, problemas de salario, problemas de trabajo, bueno, todo eso tiene que ver con la calidad de adultez mayor que nosotros podamos tener. Pero pues como dice alguien por ahí, ¿verdad? Roma no se hizo en un día, y no vamos a pretender resolver todos los problemas en un día, pero este es, a nuestro juicio, un banderillazo de salida que puede ir dando las pautas para que se vea ese proceso de envejecimiento como lo que realmente es, un proceso que tiene que ser atendido para posibilitar el desarrollo sostenible de este país. Claro, vamos a irnos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a seguir profundizando sobre este modelo de atención en salud para la persona adulta mayor y también de esos procesos de envejecimiento que nos enfrentamos todas las personas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre el modelo de atención en salud para la persona adulto mayor. Está con nosotros la doctora Cañas y también la señora Fabián, con quienes estamos conversando de este importante tema. Y hablábamos tras cámara que envejecer no es estar muerto. Es un tema que es un proceso que todos vamos a enfrentar, pero que también permite tener muchas experiencias y que enriquecen también a la persona salvadoreña. Quiero preguntarle, doctora, por qué es importante garantizar también esa atención integral e interdisciplinaria para nuestras personas adultas mayores. Es muy importante garantizarla porque está demostrado científicamente, con evidencia científica, ¿verdad?, que aquellos adultos mayores que son atendidos por especialistas en la rama, por un equipo multidisciplinario, porque el geriatra forma parte de ese equipo de trabajo. Las personas mayores deben de ser atendidas por un equipo multidisciplinar, por una enfermera, por un psicólogo, por un trabajador social y por un nutricionista. Entonces el geriatra viene a ser como ese director de la orquesta, ¿verdad?, ese director del equipo técnico que va viendo cuáles son los planes de cuidado y las estrategias de planes individualizados de tratamiento que mejor van a dar respuesta a esta persona mayor. Y está demostrado, como les decía, científicamente, que aquel adulto mayor que está ingresado en una unidad geriátrica de agudos, que tiene a un equipo especializado en su manejo, en su trato, tiene hasta el 70% de probabilidades de recuperar su salud y, por supuesto, el alta hospitalaria. Muchas personas mayores en nuestro sistema de salud, en cualquiera de sus componentes, lamentablemente entran al hospital y salen en una situación muy desfavorable a la que ingresaron. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros entornos, nuestra infraestructura hospitalaria lamentablemente no está preparada para atender a estas personas mayores. ¿Por qué? Porque las camas tienen diversa altura, porque los pisos están diseñados de una forma, ¿verdad?, porque el personal no tiene las competencias técnicas para atender personas mayores, por ejemplo, en casos de confusión mental aguda. Entonces, para manejar adultos mayores de alta complejidad que van a hospitales de un tercer nivel o un hospital general, por ejemplo. Entonces, el beneficio es sustancial a tal punto que adultos mayores que están siendo tratados por diversos especialistas, por múltiples especialistas y llegan a las manos del geriatra, se benefician. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer un ajuste integral y una valoración integral. De hecho, te cuento que la herramienta estrella, ¿verdad?,
del geriatra es la valoración geriátrica. Entonces, esa valoración geriátrica es una herramienta técnica que nos permite hacer evaluaciones, no solo en el área funcional, como te explicaba al inicio, y para que quede claro a la teleaudiencia, hay diversos instrumentos que miden la capacidad que usted tiene para hacer sus actividades de la vida diaria básica, que ya habíamos hablado cuáles eran, ¿verdad? Vestirse, comer, peinarse, ir al baño, movilizarse. Entonces, hay otros instrumentos que miden las actividades de la vida diaria instrumentadas. ¿Y esas cuáles son? Son, por ejemplo, estas actividades en las cuales usted ni se ha dado cuenta que usted va al cajero, mete la tarjeta, pone su clave, retira su dinero, retira la tarjeta, va al supermercado con una lista y dice, bueno, esto es lo que voy a comprar, hizo sus comprados, se va para la casa, maneja bien la medicación, usted llama a sus amistades, usted sabe qué ruta de autobús tomar, dónde bajarse, dónde regresar. Esas son las actividades instrumentadas de la vida diaria. Y hay un tercer aspecto que son las actividades avanzadas de la vida diaria, y son estas personas mayores, por ejemplo, como doña Yolanda Fabián, que son sujetos activos en su sociedad y que además tienen hobbies, por ejemplo, como tirarse de bungee, hacer paracaidismo, salto de caballo, jugar fútbol, surf, por ejemplo, jugar ajedrez. Entonces, es muy importante esa evaluación multidisciplinar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos enfocándonos desde la enfermedad. Nosotros estamos viendo la gran oportunidad que hay de rehabilitar a un adulto mayor una vez se ha controlado la gravedad de su estado. Claro. Y es muy importante hacer notar el valor que tiene el equipo multidisciplinario y, por supuesto, el geriatra como cabeza de ese equipo. ¿Por qué? Porque en las primeras horas donde el estado de gravedad va cediendo, en ese mismo momento, simultáneamente, hay que tratar de empezar a rehabilitar a ese adulto mayor, que recupere sus capacidades que se le han ido perdiendo durante el proceso de hospitalización. Sé que si usted me pregunta a mí, un adulto mayor deberá de ir al hospital única y exclusivamente cuando lo necesite, porque el hospital es un medio agresivo para la persona mayor, porque nuestro sistema sanitario no está preparado para darle respuesta a las necesidades que tienen las personas mayores muy puntuales. Claro. Quiero preguntarle, señora Yolanda, ¿qué plantea este modelo en cuanto a promover el envejecimiento activo? Bueno, el modelo tiene una parte que es preventiva, ¿verdad? Y en eso de la prevención entra el trabajar por establecer esos estilos de vida saludables que pueden y que de hecho contribuyen a que el adulto mayor vaya envejeciendo y ralentice la pérdida de sus capacidades y de sus habilidades funcionales, ¿verdad? Hay gente que llega a los 90 años y que perfectamente lee, perfectamente puede contar historias de cuando tenía 20 años porque su memoria está funcionando perfectamente bien. Entonces, ¿pero por qué? Porque ha tenido como un proceso, digamos, de envejecer de tal manera que puede llegar funcionando hasta edades avanzadas, ¿verdad? Entonces, el modelo que tiene esa parte preventiva, que tiene la parte de la promoción de la salud, ¿verdad? Pero habrá que ver, y yo voy a insistir en eso, ¿verdad? Y me alegra mucho que la doctora lo haya mencionado. Nuestros hospitales no van al ritmo de ese proceso de envejecimiento y de esa demanda de salud en el curso de la vida, ¿verdad? El curso de la vida es desde el momento en que nos concebimos, ¿verdad?, hasta el momento en que nos morimos. Vamos demandando ciertas atenciones que son diferentes. La mujer embarazada requiere una atención, el neonato requiere otra atención, el niño de 3, 5 años otra atención, el joven, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que como los sistemas de salud estaban hechos para curar los síntomas, el proceso salud-enfermedad en razón de curar los síntomas, no de ir al origen. Y cuando hablamos de ir al origen, hablamos, y el sistema, el modelo lo habla, ¿verdad?, esas determinantes
que coadyuvan a que un proceso de salud sea bueno o sea más malo. Y por eso hablaba en el segmento anterior, ¿verdad? Yo decía, ¿qué tan agresivas, qué tan malo es, por ejemplo, el sistema de transporte para nosotros los adultos mayores? Es sumamente agresivo, ¿verdad? Subir y bajar de esas unidades sumamente altas, de esos motoristas que no entienden que somos personas y que como personas tenemos derechos y merecemos el respeto, ¿verdad? Entonces, ese sistema de salud es muy agresivo para el adulto mayor. ¿Cómo son y cómo están concebidas las instituciones a las cuales tiene que ir el adulto mayor para hacer cualquier trámite, de lo que sea? Son agresivas también, no tienen aquellas condiciones como para que el adulto pueda realizar de la mejor manera posible. Y los hospitales iguales. A mí me fracturé la pierna y tembló, y yo estaba ya en el 5º piso, y solo me tuve que quedar viendo para el techo, rogándole a Dios que no me pasara nada, ¿verdad? Rogándole a Dios que no me pasara nada, ¿verdad? Nadie me auxilió, nadie llegó a ver qué nos pasaba, qué nos sentíamos, no, ¿verdad? Ya pasó el temblor, ya pasó, ¿verdad? Justamente por lo que decía la doctora, ¿verdad? Claro. El personal médico no está capacitado, valga la expresión, para atender las demandas muy particulares y muy propias de los adultos mayores. Entonces, por eso a nosotros nos parece que el modelo, como lo decía al principio, es un buen inicio para ir cambiando. Por allí he leído sobre, y la doctora lo sabe, sobre un estudio de cómo ha ido cambiando y cómo deben de cambiar los sistemas de salud para acomodarse a dos situaciones, ¿verdad? Por un lado, el cambio y la transición demográfica, y por el otro, la transición de las enfermedades, de que están predominando las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Crónico-degenerativas, y pues a eso hay que acomodar los hospitales, ¿verdad? Los sistemas hospitalarios, ¿verdad? Y claro, los nuestros por el momento, pues no, están de la forma tradicional en que fueron concebidos quizás antes de la declaración de la OMS, ¿verdad? Claro. Del derecho universal a la salud, ¿verdad? Claro. Del alma ata. Del alma ata, ¿verdad? Hace 70. 40 años, hace 40 años, ¿verdad? Y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla del derecho universal a la salud, que tiene 70 años, ¿verdad? Pues todo está bien elaborado, pero en la práctica no se ha sabido hacer esas transiciones y esas acomodaciones a las necesidades de los adultos mayores en este caso, ¿verdad? Claro, hay temas importantes como el género, doctora, y también otros temas de salud para reducir las desigualdades. ¿Cómo está planteado, cómo está abordado acá en el modelo? El modelo, por supuesto que contempla eso, el género, ¿verdad? El tratar de denotar las particularidades con las que envejecen hombres y mujeres. Eso es muy importante apuntarlo, porque no solo es el factor cultural, claro, ¿verdad? A veces algunos instrumentos de evaluación tienen un sesgo por la cultura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para ejemplificarlo, el instrumento de evaluación de las actividades de la vida instrumentada diaria, por ejemplo, que es Lawton y Brody, ¿verdad? Toma en cuenta que usted sea mujer, y tiene un sesgo para los varones, porque en nuestra cultura, por ejemplo, el hombre no hace los quehaceres de la casa, claro, no cocina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un hombre que haya tenido un accidente cerebrovascular y que de eso le haya quedado, por ejemplo, una hemiplegia, una discapacidad en su cuerpo, entonces, por supuesto que a la hora de evaluarle si se cocinan los alimentos, lógicamente, pues será que no es una evaluación positiva, ¿verdad? Entonces, es muy importante también hablar sobre la feminización del envejecimiento. Cuando se habla de la demografía del envejecimiento, ¿verdad? Los demógrafos dicen, bueno, El Salvador está envejeciendo aceleradamente, como están envejeciendo la gran mayoría de países. Doña Yolanda lo mencionaba al inicio. Lo que a Europa le tomó 150 años en una transición, claro, a nosotros nos ha tomado 50 años. Correcto. Y por supuesto que Europa se ha preparado, ha tenido más tiempo para preparar esas condiciones del envejecimiento. España es el segundo país más envejecido del mundo, por debajo de Japón, que es el primero. Nosotros acá en El Salvador estamos, por supuesto que vamos de la mano
con los niños que están naciendo ahora, pero pronto, en 10 años, en el 2030, el bono demográfico, del bono demográfico que habla de la cantidad, o sea, que son mayores, la proporción de jóvenes de personas mayores se nos va a acabar. Y esos jóvenes del bono demográfico son los que van a sustentar el sistema de pensiones en el futuro. Entonces, es muy importante hablar de esta feminización del envejecimiento. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen discriminación múltiple. ¿Y qué es eso? Bueno, no solo usted es discriminado por razón de la edad, que ese es el edadismo, ¿verdad? O por ser mujer a veces. Ajá. Por género, por razón económica, ¿sí? Por razón cultural y geográfica, ¿sí? Por razón, por ejemplo, de su etnicidad, de su origen, ¿sí? Entonces, hablamos de esa discriminación múltiple. Entonces, la gran mayoría de personas mayores serán mujeres, pero ojo con esto, las mujeres llegarán en peores condiciones de salud que los varones. Aunque la esperanza de vida para los varones, por diversas situaciones, como por ejemplo que tienen mayor riesgo en sus conductas de vida, y a nosotros nos protegen los estrógenos. Sí, una vez que se llega a la menopausia, se equipara la posibilidad de, por ejemplo, presentar un infarto al miocardio, igual que los varones, en la misma proporción. Pero, entonces, la esperanza de vida, que es más reducida para los varones, ellos si logran sobrepasar, digamos, los 70, los 80 años, las condiciones de salud en las que lleguen serán mucho mejor que las mujeres. Y hay que hacer mucha precisión en lo siguiente. La mayoría de mujeres adultas mayores son pobres, son jefas de hogar, son cuidadoras, no reciben una retribución económica por ese trabajo. Pero además son relegadas y tienen una atención médica diferente, ¿verdad? Con un enfoque diferente a la atención que se le da a un hombre. Está demostrado, hace poco salió un estudio que hizo la Sociedad Europea de Cardiología, donde las mujeres que tienen padecimientos cardíacos, que iban al médico, al cardiólogo en este caso, no se les medicaba de la misma forma que se le medica a un varón. O sea, eso es una discriminación por razón de género o de edad. Claro. Entonces, porque a lo mejor estos profesionales entienden que las mujeres deben de envejecer de esa forma y enfermar de esa forma. Pero el modelo contempla eso. Pero además, también contempla el apoyo al cuidador. ¿Sí? A los cuidadores, bueno, debería decir a la cuidadora, porque en este país, cuando hablamos de cuidadores, la cuidadora singular, una, que es la hija, la esposa, la nuera, ¿verdad? La hermana, que ha tenido que dejar su trabajo, que ha tenido que dejar de percibir un ingreso para ir a cuidar a su esposo, a su padre, a su hermano o a alguien, que no ha pedido ese trabajo, se le ha impuesto, se le ha delegado, ¿verdad? Entonces hay que hablar de la cuidadora. Entonces también nosotros en el segundo componente, que es aseguramiento de la calidad, tenemos contemplado el apoyo a la cuidadora. Claro. Vamos a irnos, doctora Caña, señora Fabián, a nuestra segunda pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso, iniciando ya la tercera parte de Gente Ve Opiniones. Gracias por su sintonía. Queremos saludar a todos los que han estado muy interactivos con nosotros en nuestras redes sociales. Ya vamos a leer los comentarios también y por supuesto es importante que usted se informe y que aprendamos también sobre este modelo que garantiza ese acceso y también ese cuidado que debemos tener con nuestras personas adultas mayores. Quiero preguntarle, doctora, ¿qué implica también el fortalecer la atención y la rehabilitación geriátrica para nuestros adultos mayores? Muchas de las enfermedades, como ya habíamos hablado, ¿verdad? Estábamos en el segmento anterior dilucidando y dividiendo las enfermedades que le dan a las mujeres y a los varones, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de personas mayores sufrirán de enfermedades discapacitantes o que deterioren su funcionamiento, su capacidad de movilización, tal como la osteoartritis, ¿verdad? De rodillas, la osteoartritis de cadera, las fracturas, las caídas, son una de las grandes complicaciones de los adultos mayores después de los 70, 80 años. Pero un adulto mayor que se ha fracturado de una cadera tiene una maravillosa, ya sea de un hueso largo, ya sea de la cadera, del fémur,
de la rodilla o de la tibia, ¿verdad? Tiene la maravillosa oportunidad de poder rehabilitarse. ¿Por qué nosotros quisimos contemplar la rehabilitación geriátrica? Porque lamentablemente hemos evidenciado a través de la casuística, de las revisiones, de las estadísticas del Ministerio de Salud, del Seguro Social, que muchos adultos mayores son operados de fractura de cadera, son operados, por ejemplo, cambios de prótesis de rodilla, pero la rehabilitación es algo que va en un segundo plano. Muchos de estos salen de los servicios de hospitalización, de traumatología, y van hacia su área de salud, ¿sí? Y el área de rehabilitación les queda muy lejana, ¿sí? O no tienen, digamos, como los medios económicos para pagar una ambulancia, para pagar un transporte que lo lleve al área de rehabilitación. Eso con el tema de la seguridad social. El Ministerio de Salud tiene pocos establecimientos para la rehabilitación. Claro. Pero es muy importante la rehabilitación en la comunidad, ¿sí? Con las directrices pertinentes y con el enfoque adecuado, que usted le pueda dar esa asesoría a la familia, pero sobre todo al equipo comunitario que está cerca de donde vive ese adulto mayor. Es muy importante que desde el primer momento se empiece a rehabilitar a esta persona mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor que se cae, que se fractura, por ejemplo, la cadera, lo que más le limita su recuperación es el temor a volverse a caer, ¿sí? Entonces, ese temor a volverse a caer hace que muchos adultos mayores no quieran rehabilitarse y no quieran intentar volver a caminar, retomar sus actividades de la vida diaria. Pero si es un adulto mayor que ha tenido la oportunidad de ser intervenido quirúrgicamente y que se le haya colocado una prótesis de cadera o se le haya colocado, por ejemplo, una vertebroplastia, ¿verdad?, que es una sustitución de la vértebra, entonces la posibilidad de rehabilitación es inmensa. Y yo le quiero decir a la familia salvadoreña y a la sociedad que este adulto mayor no es una carga. Lo que nosotros tenemos que aspirar día con día como familiares, como profesionales de la salud, es que el adulto mayor sea lo más independiente posible. Tenemos que fomentar esa independencia, tenemos que fomentar esa rehabilitación oportuna y precoz. Como yo lo decía en el segmento anterior, desde el momento, en horas posteriores casi a la cirugía, hay que empezar con la movilización para evitar las complicaciones. Y quiero enlazar esta idea con lo siguiente: la reserva funcional, por ejemplo, la fragilidad, es un síndrome geriátrico. Casi el 85% de las personas mayores de 70 años tienen fragilidad. La fragilidad es un síndrome clínico biológico que denota pérdidas de sus capacidades corporales. Digamos, usted pierde masa corporal, pierde peso, pero el peso no es a expensas, por ejemplo, del tejido adiposo, de su grasa, sino que es a expensas de la masa muscular. Y esa masa muscular es la que hace que el adulto mayor sea más propenso a caerse y a fracturarse. Esa masa muscular que se ha deteriorado con 5 o 7 días de hospitalización en cama es la que hace que el músculo se queme más rápido y por supuesto que los procesos de rehabilitación sean mucho más lentos. Pero la rehabilitación no solo es que usted recupere su capacidad funcional y su independencia, necesitamos dispositivos de apoyo a la marcha, ¿verdad? Que puede ser pues el bastón, lo que conocemos como el bastón, como el andador, ¿sí? Cuando usted ha tenido una fractura de cadera, habitualmente queda con un acortamiento de ese miembro fracturado. Entonces, a veces se necesita, en la gran mayoría de los casos, una calza, se llama, o sea que ustedes ese acortamiento de ese miembro inferior, de esa pierna, hay que ponerle una suela un poquito más alta, para que se equipare pues la altura la longitud entre una pierna y la otra, ¿verdad? Claro. Bueno, el tiempo se nos ha terminado casi, señora Fabián, pero quiero pedirle una reflexión final en cuanto a este modelo, que es una herramienta clave para el buen desarrollo y el cuidado de nuestras personas adultas mayores. Bueno, para nosotros la reflexión, y más que reflexión, es un compromiso. Como colectivo de adultos mayores, ya hemos iniciado un trabajo en coordinación con el MinSal para hacer y divulgar este modelo de atención, tanto entre los adultos mayores como entre el personal de salud. Nosotros sabemos que si unimos esfuerzos, tanto de nosotros los adultos mayores como el personal médico del MinSal,
los resultados van a ser mejores. De tal manera que hemos comenzado un trabajo piloto en Tecoluca, en San Jacinto, ¿verdad? Y Zacatecoluca creo que hay uno, y estamos prontos a comenzar a darle continuidad a ese trabajo con este modelo a través de nuestras organizaciones en el municipio de Soyapango, en el municipio de Apopa y en el municipio de Santa Tecla, ¿verdad? ¿Qué queremos lograr? Por un lado, que los adultos mayores conozcan este modelo y que puedan, al conocerlo, en el buen sentido de la palabra, reclamar esa atención, pero también sensibilizar al personal médico del MinSal para que entienda, comprenda el modelo y que se pongan, valga la expresión, en los zapatos de nosotros los adultos mayores, ¿verdad? Que así como nosotros ahora estamos demandando esta atención, mañana mucho personal, y quizás no creo que se vaya a quedar uno, la mayoría va a tener que demandar cuando sea adulto mayor atención de salud, y obvio, presumo, supongo que va a querer una atención de primera calidad. Entonces, si él se concientiza, si él se sensibiliza con nosotros y nos trata bien, él va dejando escuela con gente nueva que va ingresando al sistema de salud. Entonces, para nosotros es un reto, ¿verdad? Darlo a conocer a los adultos mayores y entrar en ese trabajo de sensibilización con el personal médico del MinSal. Como decimos, por ahí vamos todos. Y hay que también trabajar de la mano para que cuando, usted ya lo dijo, lleguemos a esa etapa de la vida que también es maravillosa. Entonces, vamos a estar preparados. Es una etapa de la vida, como lo dijo la doctora, ¿verdad? Maravillosa. Como cualquier otra, ¿verdad? Por supuesto. Yo no estoy aquí para sufrir mi vejez. Sino para disfrutarla, para ¿verdad? gozarla. Para gozarla, ¿verdad? Tiene tantas cosas preciosas y visto para atrás, tiene más cosas buenas que malas. Sin duda la vejez es la obra maestra de la vida. Quiero agradecerle, hay que enviar estos saludos hasta Estados Unidos. Está la señora Silvia Cristina Flores, está enviando esos saludos y nos está felicitando también, doctora, les está felicitando por ese buen abordaje del tema. También está Marbelan García, Carlos Acevedo, a Oscar Alas y a todos los que han estado en nuestra sintonía, tanto en las redes sociales y también en Señal Abierta. Quiero agradecerle por su participación esta noche con nosotros, doctora Cañas. Gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad, al pueblo salvadoreño por escucharnos, ¿verdad? Quiero enviar un cordial saludo a todos aquellos profesionales de la salud que de una manera tan amorosa y tan comprometida atienden a estos adultos mayores de nuestro El Salvador. Claro. Nos vamos, el tiempo se nos terminó. Buenas noches para todas y todos.